Ahora empezamos la clase, llevamos, creo que estuvimos como 15, 20 minutos hablando, pero es importante, es muy importante. ¿Ya? Bueno, A propósito de presente, hay 23, pero solamente hay 2, 3 presentes. ya, por favor, vayan colocando No hay presente. coloquen presente. Ya, muchas gracias, profesor, por recordar eso. Ya, la clase de hoy, vamos a ver hasta dónde llegamos, a lo mejor no alcanzo a ver toda la planificación, ya que estuve hablando mucho del proyecto y de la responsabilidad, pero tiene que ver con las propiedades de la luz, donde me he enfocado harto ahí, ya, es muy importante. Recordar que la prueba que viene el 13 de octubre va a entrar las propiedades de la luz y también va a entrar un poco de historia de la luz, ¿cierto? El objetivo de esta clase es repasar las propiedades de la luz por medio de juego y desafío. Vamos a ver si alcanzamos a jugar, porque se me pasó el tiempo. Esto nosotros lo habíamos realizado la clase anterior, ya, pero no alcanzamos a ver todas. Entonces vamos a volver a analizar, ¿cierto?, algunas afirmaciones y vamos a ver si son verdaderas o falsas. Lógicamente, ustedes tienen que justificar. Esta la habíamos realizado, pero vamos a ver si se acuerdan. Hughie formuló que la luz se comporta como onda y corpúsculo. Yo les voy a ir pidiendo a todos que participen, ¿ya? Por favor, no tengan miedo en equivocarse, simplemente la idea es que nosotros vamos aprendiendo y retroalimentándonos de nuestra equivocación. Como les decía recién, uno se equivoca un montón, y eso me ha servido a mí para seguir queriendo aprender y prepararme mejor, ¿ya? Así que le voy a preguntar, voy a ir de acuerdo a lo que tengo aquí, persona, a Nathan primero. Nathan, esta afirmación que dice Hughie formuló que la luz se comportaba como onda y corpúsculo, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. ¿Quién me respondió? Vicente. Me quitaron las palabras. Vicente. Ya, Vicente, ya que usted respondió, dígame. ¿Es verdadero? Dice usted. Sí. ¿Ya? Bueno, le aviso de antemano que es falso. ¿Ya, Vicente? ¿Por qué? Porque Hughie, te recuerdo que solamente formuló que la luz se comportaba como onda, ¿ya? Mientras que cuando hablábamos de corpúsculo, fue Newton. ¿Se acuerdan o no? ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hablamos, mire, fíjese, cuando hablamos de las teorías, estaba la teoría de la onda, ¿cierto?, que fue formulada por Hughie. Y también estaba al otro lado, que fue más o menos en el mismo periodo, la teoría de corpuscular, que era de Newton, ¿ya? Donde, ¿cuál es la diferencia? Hughie planteaba que la luz se comportaba como una onda, mientras que Newton planteaba que era pequeñas partículas, ¿ya? Partícula o corpúsculo que le llamaba él, ¿ya? Entonces es falso. Entonces la prueba, cuando yo pregunte, no sé, puedo preguntar quién planteó la teoría corpuscular, bueno, ahí ustedes deberían saber que fue Newton. O también puedo preguntar quién planteó la teoría ondulatoria, y ustedes tienen que responder Hughie, ¿ya? Ya. Entonces, ahí hay un dato muy importante. La pregunta B dice, la reflexión de la luz se produce porque la luz rebota y se devuelve al mismo medio. Vamos a preguntar ahora sí a Nathan. Ya, Nathan, ¿verdadero o falso? Nathan. Supongo que verdadero. Verdadero. Ya. Bueno. No sé si le asuntó o no, pero es verdadero. ¿Y por qué cree que es verdadero? ¿Por qué cree usted que es verdadero? No sé, yo dije verdadero porque me sonaba que usted lo había dicho. Bueno. Además tengo los apuntes aquí a mi lado y yo dije, sí, es verdadero. Ya, se acordó de los apuntes que habíamos hecho en la clase anterior. Bueno, lo importante es que cuando tomen apunte, vayan colocando las justificaciones, que es lo importante, ¿ya? Entonces, fíjese que nosotros cuando hablamos de reflexión de la luz, ¿ya? Nosotros hablamos que siempre están en un mismo medio. Entonces, esto es lo importante.
Eso es lo importante con respecto a la reflexión de la luz, que se encuentra en un mismo medio. Por lo tanto, nosotros hacíamos esta figurita, ¿se acuerdan que teníamos aquí una diferencia, ¿cierto? Es donde aquí está el medio A, le pongamos o medio B, y teníamos un haz de luz, ¿ya? Que rebotaba, como dice ahí, el rebotar le debería haber colocado entre, ahí nuevamente, rebotaba en un límite, ¿cierto?, entre dos medios, y quedaba en el mismo medio. Por lo tanto, fíjense que viene el haz de luz en el medio A, rebota y queda en el mismo medio A, ¿ya? Por lo tanto, la reflexión, recuerden que se da siempre en un mismo medio, ¿ya? Eso es lo importante. La pregunta C, Camila Aguilar, dice, la velocidad de la luz es de 300.000 metros por segundo, aproximadamente. Javier Nostro se levantó la mano, quiere preguntar algo. Verdadera. Falso. Es falso. 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 Ya, a ver, ¿quién dijo falso? A ver. Yo. Yo, pero yo, ¿quién? Javier Nostroza y Vicente, creo. Ya, Javier, cuénteme, ¿por qué dice usted falso si tu compañera dijo verdadero? Porque la velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Bien, bien. Ese es. Ahí está el error, ¿cierto? Es falso porque es de 300.000 kilómetros por segundo. Muy bien, ¿ya? Ahora, podemos también plantear la velocidad de la luz en metros, ¿cierto? Pero ¿qué tendría que decir? Debería decir 300 millones, ¿ya?, de metros por segundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque un kilómetro, recuerden que son 1000 metros, ¿ya? Por lo tanto, también podríamos haber dicho metros por segundo, pero son 300 millones, ¿ya? Entonces ahí estaba el error, en ese, ay, se me fue el nombre, profesor, ¿me ayuda? Es que estaba revisando si estaba Vicente ahí, no le escuché. Sí, estaba. Sí, profesor, está aquí. Está aquí. No, Vicente, es que yo quería que usted entregó la primera parte, que la pudiera responder de nuevo, que lo hiciera durante este periodo. ¿Te parece? ¿Cómo? Para ¿Me mejorar eso. lo puede repetir? Ya. Que usted envió la primera parte de la experiencia del proyecto, Ya, ¿cierto? sí. Entonces yo le recomendaría que lo enviara de nuevo. Hay unas cosas que no están claras para que lo mejorara. ¿Te parece? Ya, sí. Ok. Ya. Por lo tanto, tener cuidado entonces aquí en este que era kilómetros por segundo y no metros por segundo, ¿ya? En algunos textos, que los comentábamos con el profesor, también sale como notación científica. ¿Qué quiere decir notación científica? Bueno, yo puedo escribir este número como 3 por 10 elevado a 5, ¿cierto? Kilómetros por segundo, y este número lo puedo colocar como 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. ¿Ya? En algunos libros puede salir de esa forma, ¿ya? Porque cuando son medidas muy grandes o muy pequeñas, normalmente uno trabaja con notaciones científicas, ¿ya? Para no colocar tantos dígitos. Ya, seguimos con... Reducir espacio. Claro, como reducir espacio. La pregunta dice, al pasar la luz de un medio a otro, siempre cambia su velocidad. Jamie. ¿Verdadero o falso? Jamie Castro. Jamie. Ya, aquí podemos Jamie, ¿dónde está? Aquí podemos fijarlo muy bien, que hay estudiantes que prenden o están en la clase, pero realmente no están en la clase, porque si no debería haber respondido. Bueno, seguimos con Pía Cortés. Pía, ¿verdadero o falso? ¿Y por qué verdadero y por qué falso? ¿O por qué falso? Pía, tampoco está. Pía tampoco. No sé, profesor.
Pero juéguesela, pues, juéguesela. Sí, pero miren, es tan fácil. Al pasar la luz Es de como un decir medio sí a o no. otro, ¿ya? Tiene que ver con el experimento que están realizando ustedes. Cambia su velocidad. Si yo tengo un haz de luz que viene en el aire y después ingresa al vaso del agua o al agua, mi pregunta es, ¿la velocidad va a ser la misma? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? Cambia la velocidad. Cambia la velocidad, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de, en este caso, cuando pasa de un medio a otro, aquí me estoy refiriendo a la refracción, ¿ya? Entonces, cuando hay una refracción de la luz, va a cambiar su velocidad, ¿ya? Siempre cambia su velocidad, ¿ya? Seguimos porque pasa, ya me quedan re poquito tiempo, vamos a ver si alcanzamos a terminar esta. Joaquín, en la reflexión, la luz no cambia su velocidad, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. Por si acaso, las personas que escriben que han anotado, como Constanza Díaz. Constanza Díaz es la que está rayando. Por lo tanto, voy a tener que registrar esto, Constanza. Te aviso. ¿Ya? Y al registrar esto, le van a llamar de inspectoría a la mamá, por si acaso, Constanza. ¿Ya? Así que son cosas que uno va aprendiendo en el camino, ¿vio, profesor? Sí, sí, Así ¿y uno, por qué hace eso, Constanza? no tengo idea, no tengo idea. Bueno, bueno, ahí la va a llegarle una directamente del inspector o de dirección la profesora Villalón. Ya, entonces decía falso. Es verdadero, Joaquín. Mire, fíjese que yo aquí arriba, en el proceso de refracción, ¿cierto? Va a pasar de un medio a otro. Fíjese que acá, ¿ya? Viene el haz de luz, ¿ya? El haz de luz, y lo que hace aquí es cambiar su dirección. Baja la velocidad aquí también, ¿ya? Entonces pasa de un medio a otro, por lo tanto hay un cambio de velocidad. Pero eso es porque hay son dos medios distintos, pero en el caso de la reflexión, lo que hace es rebotar, como le explicaba arriba, ¿cierto? Se refleja la luz, ¿ya? Queda en el mismo medio. Por lo tanto, al quedar en el mismo medio, la velocidad es igual, ¿ya? La velocidad es igual. Entonces no cambia su velocidad. Seguimos con Tomislav. La luz al pasar de un medio a otro puede ser reflejada, refractada y absorbida. Tomislav, por favor. Sí, profesor. ¿Verdadero o falso? ¿Qué cree usted? Verdadero. Verdadero. Ya, analicemos. Cuando hablamos de la luz pasar de un medio a otro, estamos hablando de la refracción, ¿cierto? Voy a colocar aquí, refracción. ¿Cierto? Ya, entonces, cuando hablamos de refracción, ¿la luz es reflejada? Estamos hablando de este procedimiento de acá. Voy a borrar esta parte. Ahí. ¿Ya? Estamos hablando de este. La luz pasa de un medio a otro. Entonces, ¿es reflejada? Estamos hablando de este proceso. Tomislav, le estoy preguntando a usted, ¿es reflejada? Tomislav. Bueno. No se refleja. No se refleja, ¿cierto? No se refleja. Lo que está haciendo es pasando de un medio a otro. Por lo tanto, no existe la reflexión. Sí es refractada, bien, y también es absorbida, ¿ya? Es absorbida. ¿Qué quiere decir absorbida? Cuando cierta cantidad de energía de la luz, ¿cierto? Porque yo sé que hay cierta luz que rebota, ¿ya? En un medio, o pasan otros procesos, otras propiedades, y hay otra que es absorbida, que la energía es absorbida, ¿ya? Por lo tanto, esas dos sí. Si hubiera dicho la luz al pasar de un medio puede ser refractada y absorbida, hubiera sido verdadero, pero como salía reflejada, es falso. Ya, en esta, ¿quién me falta? A ver. Matías Solaris dice lo siguiente.
la luz, al ser reflejada en un espejo, ¿cambia su ángulo de incidencia o es distinto del ángulo de reflexión? ¿Verdadero o falso? Fijémoslo aquí en el esquema, miren, para más o menos entender. Ay, me quedo re feo ahí. Ya, ahí, ya. Tenemos el haz de luz, ¿cierto? Que viene pongámosle, del sol, y es reflejada en el mismo medio. Me está preguntando si este ángulo es igual a ese ángulo cuando se trata de un espejo, ¿verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, muy bien, porque aquí lo que estamos hablando, como el espejo, ¿cierto? Es un límite que es pulido, ¿ya? Aquí yo me refiero a la reflexión, lo voy a colocar acá, reflexión especular, ¿ya? A eso me estoy refiriendo. Por lo tanto, cuando hablamos de reflexión especular, el ángulo de incidencia, ¿cierto? No, perdón, es falso, porque no cambia, ya, no cambia, perdón, es falso, ya, porque no cambia. Este ángulo es igual a ese ángulo que está ahí, ya, porque lo que estamos realizando aquí es una reflexión especular. Si hubiera sido, a lo mejor, otro objeto acá, como a lo mejor, no sé, en el mar, ¿cierto? Que en el mar la ola se mueve, ¿ya? Por lo tanto, ahí sí cambia su ángulo de incidencia, ¿ya? O es distinto al ángulo de reflexión, ¿ya? Pero como hablamos de reflexión especular, ¿ya? No cambia su ángulo de incidencia, ¿ya? Y por el tiempo, le voy a dejar estas tres, que las hagan ustedes, ¿ya? Que es al pasar la luz de un medio menos denso a uno denso, se acerca a la normal, la refracción de la luz cambia su dirección de propagación, y el índice de refracción es independiente del medio. Se los dejo a ustedes porque se me acabó el tiempo, pasa volando el tiempo. Así que me despido, profesor, estudiante. Bueno, y la señorita ya sabe ya que le va a llegar una anotación. Y jóvenes, ustedes por favor hagan el trabajo. Hasta luego, Es profesor. para el beneficio de ustedes. Perdón, profe. Que estén bien, chaito.